amigos aguacatosos, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy hablaremos en el canal de las diferentes variedades de aguacate que podemos encontrar pues, a nivel mundial. Dentro de estas variedades encontramos tres grandes razas, que son la mexicana, la guatemalteca y la antillana. Pero son diversas las características y cualidades que se pueden hallar por diferentes altitudes y microclimas. Para empezar a conocer un poco más de todas estas grandes variedades que podemos encontrar en diferentes partes del mundo, vamos a hablar de las 4 que tenemos acá presentes en Aguacatosos. Así que pues nada, acompáñenme, por ahí está Parmenio, vamos hacia allá. Hola, buenas tardes mis queridos amigos aguacatosos y familiares. Los saludos de aquí de la finca Los Lirios. Nuevamente estamos aquí haciendo una presentación de nuestro aguacate. Lo tenemos aquí, el tipo de aguacate Hass. Este es un aguacatico que está dentro de la planta y lo queremos cosechar para demostrar que ya está en el momento de cogerlo, ya está en su madurez. Como podemos ver, acá Pavas está cogiendo la variedad de aguacate Hass. Como les decía, vamos a ver 4 de las variedades que tenemos precisamente acá en nuestra canasta. Acá entonces tenemos como primera variedad el más grande de todos, con un color un poco más claro. Tenemos la variedad Lorena o Papelillo. Tenemos la variedad Fuerte, que es también un verde relativamente claro, oscuro, pero es un poco liso y tiene una textura un poco arrugadita. Por tercero tenemos la variedad Hass, que es la que estábamos viendo. Esta es un poco más arrugada y es un poco más verde oscura. Y nos encontramos con esta última, que es la variedad criolla que tenemos acá, o la nativa de esta zona. Y pues esta es un poco verde claro con un poco de textura arrugada. Dentro de estas 4 variedades, a simple vista, pues podemos ver diferentes variaciones, ya sea de tamaños, colores, hasta de su pedúnculo, como podemos ver acá. Pedúnculo más grueso es el que tenemos en el caso del Fuerte. En el caso del nativo tenemos un pedúnculo un poco leñoso. Y los otros dos son muy parecidos entre el Lorena y el Papelillo, solo que pues el del Lorena es un poco más claro. Para el día de hoy vamos a empezar a tocar a fondo precisamente el tema del aguacate Hass, que es este que tenemos acá. Como les mostraba mi papá, el aguacate que tiene ahí en la mano ya se ve un poco más opaco. Esto nos indica precisamente que ya podemos hacer una cosecha adecuada del producto. ¿Qué pasa con este producto? Cuando este aguacate empieza a madurarse, empieza a generar unas vetas moradas alrededor de su cáscara. Después de esto se torna totalmente oscuro y ahí precisamente encontramos ya la maduración para que la persona lo pueda consumir. Este aguacate ya tiene un punto de maduración alto y se nos quedó acá dentro de la planta. Pero pues resulta que el aguacate Hass tiene esa característica de mantener su fruta aun cuando ya está muy madura, funciona como si fuera un almacén viviente. Pero es recomendable precisamente separarlo de la planta, porque lo que sucede acá es que este puede empezar a consumir más nutrientes y esto puede llegar a afectar precisamente en la siguiente cosecha que se está dando con estos. Las características que tiene el aguacate Hass en cuanto a rugosidad y cáscara gruesa hacen que sean uno de los productos más apetecidos a nivel mundial, pues precisamente estas son las que le brindan la capacidad de resistencia en el momento de transporte. Además de esto, su alta durabilidad durante su proceso de maduración permite que se pueda comercializar a largas distancias. Es decir, cuando hablamos de exportación, si tenemos transportes primero terrestres y luego marítimos, vamos a tener más o menos un tiempo de 15-20 días en el que el aguacate se va a estar moviendo, y para esto pues precisamente esta fruta nos está logrando este resultado, porque cuando esté llegando precisamente a los sitios de distribución puede empezar a tener estas vetas moradas, y cuando lleguemos al consumidor la idea es que nos encontremos así. Estas son algunas de las características más importantes que tiene este fruto, que lo hace tan importante a nivel mundial y dentro del aguacate lo hace el más destacado. Bueno, para el aguacate Hass el tipo de exportación tiene que estar totalmente sano de ciertas heridas que tiene por medio de lo ha producido un insecto, o con cualquier objeto se puede rayar el aguacate, así como estamos viendo este fruto acá.
ese ya no nos sirve para exportación. Tenemos que buscar el aguacate que esté totalmente sano, porque realmente nos lo van a rechazar. Y también para el tema de la exportación tenemos que tener en cuenta y guiarnos por las exigencias de las exportadoras, que son las que nos dicen con qué productos debemos fumigar, a cuánto tiempo de la cosecha, porque hay unos químicos que traen cierta carencia de 30 o 40 días de carencia. Entonces tenemos que tener en cuenta este tipo de fungicidas para no cometer esos errores que de pronto nos lo puedan rechazar y nos lo devuelven, y ese ya es un aguacate que nos da pérdida para nosotros. El fruto también debe estar en el tamaño de 180 gramos hasta 300 o quizá unos gramos más, pero más o menos eso es el tamaño del aguacate. Pues naturalmente que el que está de 300 gramos hacia arriba nos lo van a pagar mejor. El que está entre 180 y 200 gramos, que es un aguacate parejo, entonces va a tener una diferencia en el precio del primero que les hablé. Este aguacate que me ven en la mano no lo podemos dar para exportación porque ya está muy maduro, ya presenta un oscuro negruzco. El aguacate de exportación lo tenemos aquí, que da un brillo verdoso diferente al que tengo en la mano. Cortamos de la planta y luego aquí le hacemos un cortecito al pedúnculo que nos quede a esta altura del fruto. Ya sea para exportación o para comercio nacional, es importante mantener el pedúnculo en su lugar. De lo contrario, podríamos arriesgarnos a que esta parte se vea afectada por hongos durante su proceso de transporte y comercialización. Bueno, como ya nos referimos a las características del fruto del aguacate, ahora vamos a referirnos sobre las características de la planta. Aquí en la actualidad tenemos un clima en promedio de los 18 y 20 grados centígrados, que es el clima especial para el aguacate aquí en el sitio donde nos encontramos. Otro de los factores importantes que tenemos que tener en cuenta es la altura sobre el nivel del mar. Está en el promedio de 1200 metros a 2000 metros sobre el nivel, y aquí en Zubia tenemos una altura de 1800 metros. Es una altura favorable para el cultivo del aguacate Hass. ¿Por qué es importante? Precisamente porque en estas alturas se manejan diferentes tipos de climas o microclimas. Cuando empezamos a tener temperaturas debajo de los 17 grados centígrados, la pérdida que puede haber precisamente es que el fruto no alcance a lograr como un cuaje adecuado o un promedio en cuanto a su tamaño. Si nos bajamos de los 14 es probable que no logremos una producción de este tipo de variedad. Aunque en diferentes zonas de Colombia podemos presentar cultivos que estén hasta los 2500 metros sobre el nivel del mar, que presentan microclimas que tienen las condiciones adecuadas para que precisamente estos frutos de aguacate Hass logren una muy buena cosecha. Ahora, si hablamos de unas alturas entre los 1100 o un poco más hacia abajo de los 1200, que precisamente es el promedio, lo que pasa es que vamos a empezar a tener menor capacidad de crecimiento en el fruto, precisamente por lo que es más caliente la zona, mayor cantidad de plagas y mayor ataque precisamente a las raíces de esta planta, que es uno de los elementos más posibles de ser atacados por hongos o otro tipo de enfermedades. Es aconsejable para el cultivo del aguacate no sembrar en suelos muy húmedos como fangosos, porque allí tenemos un problema de que si se siembra una planta en un suelo muy fangoso, corre el riesgo de se le presenta una enfermedad que se llama hongo Phytophthora, y esta Phytophthora nos va a afectar para la raíz del aguacate. Empieza a secarse y la mata empieza pues a perder su estado físico. Es aconsejable buscar los suelos donde tengan una humedad relativa al 60%. El tema de los suelos en el aguacate, ¿por qué? Resulta que las raíces del aguacate se extienden más o menos hasta la gotera, como les comentábamos en el video de fertilización,
pero hacia la parte de abajo tenemos las raíces secundarias o terciarias que salen de la raíz pivotante del aguacate. Estas raíces secundarias y terciarias se encuentran a una profundidad máxima de 60 centímetros, lo que implica que esta raicilla tipo blanca, que es un poco quebradiza, es muy superficial. ¿Qué pasa con esta raíz? Que esta raíz solo absorbe nutrientes y agua en las puntas. Eso es muy importante porque precisamente en eso radica. No podemos manejar suelos que tengan poca capacidad de drenaje. ¿Por qué? Porque como solo las puntas absorben agua, pues lo que pasa cuando tenemos una humedad relativa a los 60-65% es que estas raíces se van a empezar a ahogar. Entonces es muy recomendable esto. La profundidad que maneje el suelo, importante también que pueda pasar del metro si estamos hablando de una inclinación. Hablamos de cultivos planos, como en el caso de acá, necesitamos hablar de suelos que tengan al menos una profundidad de 1.5, que es lo que se podría extender la raíz pivotante, y máximo de 2 metros. Aparte de clima, suelo y la altitud, otro factor importante para el cultivo de aguacate tiene que ver con los vientos. Cuando tenemos vientos de alta magnitud en los cultivos, lo que podemos empezar a presentar es caída de flores, rasguños en la vegetación, lo cual nos puede llegar a causar precisamente en estas heridas propagación de hongos. Si es el caso que llegamos a tener altos vientos en la zona donde estemos trabajando, es necesario empezar a buscar elementos como barreras rompevientos que se pongan alrededor del cultivo o dentro del cultivo para proteger las plantas. Las distancias que se pueden manejar entre árbol y árbol en los cultivos de aguacate varían, estando así distancias entre los 5 metros como mínimo y 12 metros como máximo. En el cultivo que tenemos acá en Aguacatosos manejamos distancias de 6 por 6 y su altura del árbol es aproximadamente 4 metros, porque si lo dejamos crecer a una altura de 6-7 metros ya tenemos que, es decir, tenemos mucho trabajo para cultivar, para fumigar, para cosecharlo, en fin, todos esos factores se nos presentan aquí para las podas. Entonces lo recomendable es de máximo 5 metros y de ahí 4 o 3 metros en adelante. Bien, ahora nos encontramos con el tema del tallo del árbol. Como podemos ver, es un tallo rugoso y agrietado. Este tallo presenta precisamente en el haz principalmente este tipo de cuello de botella. ¿Por qué se da? Se da en el momento de injertado y en el momento de crecimiento de la planta de este. Este es el patrón o portainjerto de donde salió el aguacate y por ende las características, al no ser totalmente iguales, hacen que esto se genere. Ahora vamos a hablar precisamente de la parte de las hojas. Las hojas que encontramos en el aguacate Hass, al ser maduras, tienden a tener un color verde oscuro, pero cuando están teniendo precisamente sus rebrotes y empiezan a desarrollarse, nos encontramos con estas hojas que en brote generan un color café rojizo. Ahora, el tipo de flor que tiene el aguacate es tipo flor A. Una flor tipo A en el aguacate Hass nos implica que para la polinización de esta flor necesitamos una flor tipo B. ¿Cómo es esto? Pues lo que pasa es que necesitamos tener en nuestro cultivo, si hablamos de un cultivo de aguacate Hass, vamos a manejar un 90% de este y vamos a manejar un 10% de aguacate fuerte, que es una flor tipo B, que es precisamente la que estamos viendo acá. Con esto que logramos precisamente una polinización adecuada que nos va a garantizar mayor cuajado de estas flores para lograr mayor producción. Aguacatosos, ese fue el video de esta semana. Nos veremos próximamente para contarles más sobre las variedades de aguacate. Ya vimos la variedad de aguacate Hass. Y pues nada, acá con Lunita en Papá nos despedimos. Muchas gracias por ver el video. Suscríbanse acá al canal y... Gracias, muy amables señores por compartir este video con nosotros. Esperamos que nos dejen sus comentarios ahí y que haya sido el agrado allá para con ustedes y todos sus amigos. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias.